Buenos días a todos y a todas. Agradecemos su gentil espera. En nombre de OLADE y de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red, agradecemos su participación en este webinar relacionado con la red temática Cambio Climático, donde abordaremos el tema Generación de derivativas ambientales como valor agregado al proceso de generación de energía, con la participación como expositor de Sebastián del Valle Rosales. Nacido en Antigua Guatemala, es ingeniero químico por la Universidad San Carlos de Guatemala. Cuenta con una maestría en Tecnología y Administración por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, Alemania. Cuenta con 10 años de estar en el medio de energía renovable y cambio climático. Inició su carrera en el Instituto Wuppertal, Alemania, como investigador de sistemas energéticos, para luego mudar al ámbito privado, iniciando una carrera como auditor líder de proyectos de cambio climático, enfatizado en energía renovable. Actualmente trabaja activamente en el desarrollo de proyectos de generación de derivativas ambientales y en el trading respectivo. Ha desarrollado su vida profesional entre Europa y las Américas, habiendo sido director de empresas en Sao Paulo, Brasil y Madrid, España. Es necesario recordar a todos los participantes que podrán hacer preguntas al presentador a través del chat con un mensaje dirigido a todos los asistentes, y estas serán respondidas una vez finalizada la presentación. Pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. Además, les recordamos que este webinar está siendo grabado y estará disponible en la página de la red en los próximos días. Aclaramos que las opiniones expresadas en esta sesión son de responsabilidad exclusiva del presentador. Para dar inicio al webinar de hoy, damos la más cordial bienvenida a Sebastián del Valle. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Marisol. Muy buenos días a todos. Ya Marisol les platicó un poco sobre mi persona, entonces yo creo que podríamos dar inicio ahorita a la presentación, ¿no? Sí, adelante, Sebastián. Ya puedes compartir tu Sí. pantalla. A ver, aquí compartir pantalla. Ahí estamos. ¿Está ya compartido? Ahí. Ahí estamos, ¿no? Eso ya... ¿Sí? Sí, ya. Perfecto. Sí. Perfecto. Perfecto, Sebastián. Entonces vamos a comenzar hoy a platicar un poco sobre lo que es el tema de las derivativas ambientales. Quiero llevar un poco lo que es toda la historia de cómo se originó la idea, de dónde que viene el concepto que dio inicio a todo este mercado financiero que actualmente nosotros tenemos. Muchas veces se confunde solamente con el MDL, el Mecanismo de Desarrollo Limpio, pero hay mucho más que eso, mucho más detrás. Y también yo creo que lo clave del asunto es saber cómo se puede generar, hasta dónde puedo llegar y la razón por la cual se comenzó y dónde es que nosotros podemos tener los mercados, los nichos de mercado para poder tanto originar como vender, ¿no? Porque como cualquier actividad económica, esto es un asunto que va por oferta y por demanda, ¿no? Como dijo Marisol, cualquier duda, por favor, al final la hacen sobre cualquier índole, y si no, pues yo estaré siempre disponible y voy a dar mis contactos más directos para que ustedes puedan entrar en contacto directo conmigo por cualquier duda, cualquier aclaración que necesiten, comentario, etcétera, ¿no? Entonces, comencemos. Primero, vamos a hablar de la economía como uno de los ejes de la energía como uno de los ejes de la macroeconomía global. Dentro de lo que son los aspectos de toda macroeconomía, nosotros tenemos lo que es toda la producción que va a mantener la economía de un país, de un continente, y siempre la energía va a estar en medio de todo ello. Mi primer punto es de que siempre hay un paralelismo entre el crecimiento del PIB
y la generación energética de un país. ¿Ya se han dado cuenta de eso? Siempre que un país tiene un crecimiento positivo en lo que es su Producto Interno Bruto, la economía paralelamente va creciendo también. Lo que es el mercado energético, la generación. Y una cosa que es poco, no extraña, pero es interesante de observar, es que muchas veces los porcentajes del PIB más o menos cercanos al crecimiento de generación de energía primaria de un país, de la matriz energética, más que nada. O sea, estamos nosotros viendo que existe un paralelismo muy fuerte entre la economía y el crecimiento energético. Y eso también lo vemos en base a ¿qué? A los otros factores que también van creciendo dentro de un crecimiento del PIB, lo cual es la producción industrial, que obviamente es uno de los mayores consumidores de energía primaria. Luego nosotros miramos que a mayor conglomerado en ciudades, o sea, en cuanto a las sociedades van abandonando en las áreas rurales y haciendo crecer las áreas urbanas, entonces estamos teniendo un mayor consumo energético en electricidad. Y ahí también se mira que eso ayuda al crecimiento de la energía primaria y lógicamente el transporte. En nuestros países de América Latina, bueno, voy a decirlo así, por desgracia, no contamos con sistemas de transporte avanzados, tal y como serían líneas de ferrocarril como las miramos en Europa o en ciertas partes de países como Australia o Estados Unidos y Canadá. En nuestros países mayormente el transporte se es hecho a base de diésel, transporte de tierra. Y eso es un aporte muy grande al consumo energético de cualquier país. Por ejemplo, como les comentaba Marisol, yo ya trabajé muchísimos años en Brasil, y en Brasil prácticamente un tercio del consumo energético era solo transporte, de lo que es la matriz energética de ellos. Y en los países de América Latina, los que yo he trabajado, que han sido muchos, se mira, se mira más o menos similar esta relación. Hablando de las matrices energéticas, vamos a hablar un poco sobre ellas porque esto es, como les comentaba, el punto inicial para poder comprender un mercado de emisiones. Se dividen mayormente en fósiles y no fósiles. Ahora, honestamente, yo sé que muchos de ustedes van a pensar ahorita, solo son fósiles, pero soy dueño de la verdad, así que a mí me gusta muchas veces dejar las cosas así, que siempre hay posibilidades de otras cosas. Entonces, tomando en cuenta cómo es que se genera la energía y cuáles son nuestras fuentes que nosotros vamos a tomar, ahí nosotros nos vamos a preguntar, pero ¿por dónde me voy? ¿Qué es más importante? Entonces, hay muchos factores económicos que afectan la toma de decisión de la manera como voy yo a generar el trade-off de la venta de este commodity, que es la energía, el megavatio hora. Porque al final de cuentas, el megavatio hora es un commodity. Existen bolsas de valores que hacen el trade de esto. Por ejemplo, en Europa está la EEX, que se encuentra en la ciudad de Leipzig, que por cierto yo también ya estuve en varias reuniones con ellos hablando justamente de estos temas. Y luego tenemos que muchas veces el factor económico principal va a ser cubrir demandas energéticas a corto plazo. En países de América Latina como los nuestros, en los cuales nosotros estamos viendo crecimientos positivos en la gran mayoría de los bloques, necesitamos cubrir las necesidades energéticas, tanto de transporte, industriales y sobre todo de energía eléctrica, de una manera relativamente rápida. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿qué me es más rápido de construir? ¿Una termoeléctrica a base de carbón? ¿O una planta geotérmica o una eólica? Y mi inversión, ¿dónde la voy a tener más rápido de regreso? Que muchas veces es iniciativa privada que tiene que venir y rellenar esas necesidades que se tienen
para poder cubrir la demanda energética. Entonces, ahí es donde nosotros estamos con ese dilema. Vamos a sobrecargar las redes y luego tenemos la siguiente parte, ¿no? La sobrecarga de redes, que muchas veces puedo estar construyendo lo que sería la generación, pero no tengo la infraestructura para movimentar esa generación. Regresando al tema, yo me recuerdo que en el norte de Brasil hubo durante un tiempo un pequeño, bueno, no un pequeño, era un gran problema, que se estaban construyendo, fue tiempo que el Proinfa había liberado subastas para generación de energía renovable y se tenían varios campos que los cuales se estaba instalando una capacidad muy grande de energía eólica. Pero energía eólica en ningún lugar porque no había red. Entonces, es todo un problema de infraestructura que también tenemos nosotros que ver, de logística de transporte de energía. Y esa es una cosa que también se tiene que financiar a través de PPPs o directamente la iniciativa privada o directamente la pública. Entonces, tenemos nosotros que ver que la generación de energía no es solamente instalar una planta, tenemos el asunto también del transporte, hacerla llegar al usuario final, que como les estaba explicando, actualmente en América Latina ya estamos llegando al punto, si no es que lo habremos sobrepasado ya, ustedes lo podrán comentar al final, pero actualmente hay una mayor población urbana que rural. Y teniendo conglomerados, la generación entonces, ¿cómo la hacemos? Si vamos a tenerla, una eólica, tiene que ser con viento. Si va a ser en una hídrica, tiene que ser un lugar, obviamente, en un río. Entonces, tal vez queda más fácil una termoeléctrica o una nuclear, que la obviamente del lado de las ciudades, pero luego tenemos el costo ambiental que eso nos conlleva. Lógicamente, aquí vamos a hablar ahorita de lo que es eso posiblemente puede ser otro webinar que podríamos pensar, o otro experto puede darnos, que es un tema muy interesante, que son las Smart Cities, que ese es el futuro de la generación de energía. Eso va a mano, los dos temas. Y entonces, el último punto que yo tengo aquí, estoy hablando sobre los factores de emisión, que sería las toneladas de dióxido de carbono equivalentes por megavatio hora generado, se van a crear a partir de todos los factores anteriores. Cuando se hace un factor de emisión de una nación o de una área, porque por lo general se hace en base a las redes, entonces, por ejemplo, en el caso de Chile, que son dos redes independientes que hay, entonces Chile tiene dos factores de emisión separados, el SIC y el SIMS. Sí, yo creo que esos son los nombres, son tantos criaturas al final de cuentas. Que nosotros tenemos los factores de emisiones que vamos a tomar en cuenta aquí toda la generación fósil que hay dentro de esa red. Entonces, en muchos casos miramos que hay diferencias grandes de un año a otro en lo que es el factor de emisión de los países. ¿Por qué? Porque para cubrir demandas tienen que entrar termoeléctricas, que es la manera muchas veces más rápida para poder generar e inyectar a la red la cantidad necesaria de energía que se tiene. Bueno, pero entonces ahí tenemos un costo ambiental muy grande y se tiene que tomar en cuenta. Vamos a hablar un poco de lo que es costos de generación, ya que estábamos justamente en este tema. Estos son datos que yo calculé para una serie de presentaciones que se estuvo dando con la Cámara de Comercio Brasil-Alemania en el año 2012, entonces yo utilicé datos del año 2011. En Alemania, para generar un gigajoule de energía se necesita 161,4 euros. Lógicamente esta es energía primaria, ¿no? Siendo que en ese entonces la matriz energética de Alemania era 49,7%, o sea, aproximadamente 50% a base de carbón.
y solamente 5.8% era a base de energías renovables, que en su caso las mayores que hay en Alemania, las que tienen mayor participación dentro de lo que es la matriz energética, era hidros, o sea, y de viento, ¿no? Eólicas. Comparándolo con, o sea, siendo Alemania la mayor economía de Europa, lo quise comparar con la mayor economía de América Latina, Brasil. Y ahí nosotros miramos que en Brasil en ese entonces, para la generación de energía, era requerido por un gigajoule 246,4 euros. Hay una diferencia. Ahora miremos un poco aquí lo que es la manera en cómo estaba en ese entonces la matriz energética. 37,9% era derivados de petróleo y 15,2% eran energías renovables. Ahora recordemos que estamos aquí hablando de energía primaria, ¿ok? El 37% venía en base de lo que era transporte más que nada, porque se utiliza muchísimo transporte, siendo que en Alemania todo lo que es el transporte es a base de trenes, o la gran parte es a base de trenes, lo cual son eléctricos. Y ellos se mueven a base de carbón, porque ahí la energía está siendo movida todavía a base de carbón de la región del Ruhrgebiet. Bueno, entonces aquí nosotros miramos cómo es de que la tecnología, siendo que podemos ser innovadores, nos va a bajar costos para la misma generación, porque un gigajoule va a ser el mismo gigajoule tanto en China como en India, como en Alemania, como en Brasil, porque es energía. El costo es lo que nos ha variado. Entonces aquí nosotros miramos y nos preguntamos por qué es de que tenemos esas diferencias. Bueno, ahí nosotros podemos entrar a la siguiente parte, que es básicamente energía renovable, por qué que la eficiencia energética y nuevas tecnologías en la generación nos pueden ayudar a bajar esos costos y crear derivativas que nos pueden llevar a una mayor eficiencia económica financiera del proyecto. Yo creo que es el interés final de todo productor de energía. Vamos a platicar un poco sobre estas derivativas ahora, el inicio de ellas, ¿no? Los protocolos internacionales de cambio climático. El primero que salió realmente fue el protocolo de Kioto en el año 97, que fue firmado. Y en ese entonces hacía muy grosso modo, este es un concepto que yo mismo lo escribí, es que el protocolo de Kioto permitía el que energías normalmente con costos prohibitivos para países en desarrollo fueran vistas económicamente atractivas para invertir. Esa fue la idea original y eso era lo que nos permitía el MDL que salió a base de esto, ¿no? Eso es básicamente el concepto que sería aplicado para países de nuestra región. Lógicamente el protocolo de Kioto fue una cosa mucho más extensa, que iba hacia lo que era cortar emisiones de ciertos países, límites que se estuvieron dando, pero eso era más que nada en los países desarrollados, ¿no? Europa, en parte Europa del Este, Estados Unidos, Canadá, Australia. Japón, lógicamente también, ¿no? Pero para nuestros países, lo importante era que nos iba a permitir comenzar a desarrollar tecnologías como la eólica o pequeñas centrales hidroeléctricas. Bueno, esa foto ahí realmente no hace justicia a lo que digo, porque esa es una hidroeléctrica bastante grande. Pero una pequeña central hidroeléctrica o la biomasa, que es que es, por ejemplo, en nuestros países productores de azúcar, como Guatemala, Colombia, Brasil, Cuba, es un tema muy importante, ya que el bagazo era un subproducto que simplemente se desechaba. Actualmente nosotros miramos que la gran mayoría de los ingenios azucareros ya utiliza la cogeneración como un medio de autoproducción de energía y restantes vendido a la red. Entonces aquí nosotros ya estamos viendo que a partir de energías renovables se está teniendo lo que sería una coayuda financiera para ciertas industrias que, por ejemplo, en el caso de los azucareros, el commodity principal de venta era azúcar. Pero muchos de ellos ahora ya tienen también la tecnología para durante el tiempo que no están en la zafra,
que es para los 6 meses que para la producción de azúcar, están produciendo energía con el exceso de bagazo que les ha quedado. Pues bueno, este es el caso de los azucareros. Y pues en base a lo que fue el protocolo de Kioto también se consiguió la construcción de diversos tipos de tecnologías en nuestras regiones. Lógicamente en el futuro ahorita vamos a hablar qué es lo que pasó y por qué es de que este protocolo fracasó. Porque sí, realmente económicamente tuvo un ápice en el cual se vendían muy bien los créditos, llegó al precio de tener a 11, 12, 13 euros el crédito de carbono en esa época, y luego actualmente está a 35 o 38 centavos de euro, ¿no? O sea, pero ¿qué pasó? Como todo mecanismo de mercado había una oferta y una demanda, ¿no? Siendo que nuestros países en América Latina producían la oferta. Y la demanda donde estaba era básicamente los países que estaban dentro del bloque del EU ETS, el European Union Emission Trading System, que básicamente es el bloque de los 27 y algunos otros que se adjuntaron de los países que querían entrar a la Unión Europea. Pero ahí también tenían su propio mecanismo que era el GI, el Joint Implementation, y el propio EU ETS en algunas industrias en aquella época, como el acero, cemento y producción de energía. Y luego podían comprar créditos de carbono de las regiones, de los países de los anexos en vías en desarrollo. Pero como todo mercado, ellos tenían hasta un límite de compra de créditos. Y ese límite se llegó. El único problema fue de que hubo una sobreoferta de créditos de carbono en el mercado, siendo generada mayormente por un país. No lo coloqué por razones más políticas, pero todos sabemos que es China, ¿no? China prácticamente inundó el mercado en aquella época con prácticamente un tercio o poco más era créditos de carbono generados en China, y luego miramos de los créditos de India y luego venía Brasil. Pero lógicamente esos otros dos a menor escala de lo que era China. Entonces el mercado se inundó y terminó la demanda. Terminó la demanda, obviamente el precio cayó. Y eso en el nivel en el que actualmente nosotros estamos. Pero más adelante vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Cuál es el cambio? ¿A dónde vamos ahora después de lo que es París? Pero antes, vamos ahorita a parar un poco esta parte y vamos a regresar a lo que es sostenibilidad. ¿Por qué vamos a regresar ahorita a sostenibilidad? Porque esa es la base para poder hacer cualquier tipo de trabajo de cambio climático. Entonces, eficiencia energética puede ser un sinónimo de mejora de utilidades y costos. Eso significa que si yo tengo un producto, en el caso de, bueno, ya que estamos aquí con los productores de energía, ¿no? Vamos a centrarnos un poco en energía. El producto es el megavatio hora que voy a vender a la red. Entre menos insumos yo utilice para producir un megavatio hora, o sea, entre menos materia prima, para mí va a ser un costo mucho más barato. Pero también no solamente eso, también la inversión inicial, inicial que le estoy haciendo a mi proyecto. Entonces ahí nosotros tenemos que ver todo lo que es la vida del proyecto, ¿no? ¿Cuánto le vamos a colocar de inversión inicial? ¿Va a ser un equity? ¿Va a ser un loan? ¿Dónde va a estar? Bueno, esa es la primera parte. Luego, en base al precio de venta que yo voy a tener posiblemente a través de un Power Purchase Agreement, un PPA, o la voy a colocar en el mercado spot. Y ahí nosotros vamos a ver, bueno, entonces aquí vamos a tener lo que son el flujo de caja inicial, ¿no? Costos de operaciones, el OPEX, el CAPEX. Y pues bueno, vamos a ver entonces la vida que será la vida útil de mi planta, 20, 30, 40 años, dependiendo del tipo de tecnología. Y pues bueno, entonces, eficiencia energética, ¿qué va a ser más eficiente para mí? Voy a producir con una caldera de mayor presión para poder tener mayor producción con menos utilización de materia prima, pero cuánto me va a costar esa caldera, dependiendo del precio final que me van a dar, cuánto va a ser mi tasa interna de retorno, en cuánto tiempo va a regresar mi inversión. Pero ahí nosotros tenemos que ver, como le digo, toda la parte económica. Y ese es un factor clave en el momento de crear un proyecto, ¿no?
Cuando nosotros ya tenemos nuestra planta funcionando, para tenerla funcionando, lo más eficiente se debe comenzar por un sistema de calidad. El sistema de calidad riguroso que me va a poder mantener todo lo que son mis resultados y todo lo que es la parte de los filings que yo tengo, sus archivos. ¿Y por dónde comienzo? ¿Una ISO 9000 o una ISO 14000? Claro, esas dos ayudarán a la organización de documentos en la empresa y son una base de mucho valor para cualquier tipo de operación industrial. Porque ahí yo comienzo a organizar desde lo que sería mis recursos humanos, entrenamientos, que ese es el caso de la ISO 9000, ¿no? Entrenamientos que mi personal tiene, y la 14000, pues las buenas prácticas ambientales dentro de lo que sería el proceso. Pero ahí no se queda. Hasta ahora solamente he organizado mi sistema de gestión. Si vamos a querer partir para una eficiencia energética y derivativas financieras ambientales, ahí partimos a lo que sería una ISO 50001 y la ISO 14064. Que lógicamente, teniendo las dos anteriores ya implementadas, estas otras dos son relativamente simples, porque la ISO 50001 está muy en base a la 14000 y la 9000, y la 14064 pues la vamos a ver ahorita también, ¿no? Esto es un gráfico que yo tomé de la certificadora TQV, así que por razones de quien es dueño de la imagen, aquí está aclarado. Entonces, la ISO 50001 es la norma por excelencia para mantener un sistema robusto de eficiencia energética. ¿Cómo funciona? Vamos a hacer un plan energético, ¿no? Es lo primero. Aquí estamos viendo en la parte izquierda, en la parte que dice Management, en gerencia. Primero hacemos un plan interno dentro de la empresa. ¿Cuáles son mis objetivos? Yo quiero cada año estar disminuyendo en 2% mi uso de materia prima. Lo cual va a significar para mí también una disminución en costos de materia prima, pero para eso, ¿qué necesito entonces? Recursos. Y esos recursos los tengo que buscar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a entrenar a mi equipo para que sepa lo que está pasando, comunicación y equipos, sistemas y procesos. Vamos a estar haciendo ya sea refurbishments dentro de lo que es anualmente, estar haciendo mantenimiento cada mes, cada 2 meses para mantener los equipos en óptimas condiciones, estar cambiando a cada 2, 3 años para la más nueva tecnología o estar solamente innovando dentro de lo que es mi proceso. Y luego tenemos que hacer el check, como dice aquí, revisión total. Entonces tiene que venir un auditor. Aquí ya vi que hay entre ustedes algunos miembros de empresas de auditoría, así que ya sabrán exactamente de lo que yo estoy hablando. Yo también estuve trabajando durante muchos años en una empresa de auditoría, así que esta es una parte muy interesante del proceso que viene en la tercera parte de mi auditoría, ¿no? Vamos a ver si dentro del sistema que yo estaba planificando realmente llegué a los objetivos del plan original y si lo estoy implementando según el plan original que se había trazado, ¿no? Y luego, acción. Bueno, llegamos a los objetivos, ¿qué hacemos ahora? Replanificamos. Porque no es, ok, llegué y bajé en 2% mi consumo de materia prima, ahora me quedo brazos cruzados y perfecto. No, ahora vamos para el frente. Otro 2%. Si no se puede llegar a 2%, bueno, al menos algo. Pero la idea es mantenernos siempre creando el momentum para poder ir para el frente. Y técnicamente, ¿cómo se hace eso? Primero se trabaja una línea de base energética y se trabajan los indicadores energéticos según benchmarks de mi proceso, ¿no? Los puntos clave de mi proceso que yo voy a trazar y que esos son los que vamos a estar colocando dentro de los reportes que se va a estar trabajando dentro de lo que son las auditorías anuales que se debe de estar haciendo, ¿no? O sea, las acciones sería el diseño y lógicamente viene lo que sería el check, como decía aquí, que sería estar haciendo los monitoreos y las mediciones. Y para eso tengo que estar haciéndolo dentro de lo que es un plan de monitoreo, un plan de medición, que va dentro de todo lo que es la política interna de energía
de eficiencia energética de la empresa, ¿no? Y luego se hace el Energy Performance, que es el reporte que se le entrega básicamente al auditor que tiene que llegar y ver si está todo en orden y todo como lo tenemos planificado. Esa es la ISO 50001. Aquí nosotros ya tenemos al menos una parte que nos está llevando un poco más cerca hacia un proyecto de generación de derivativas. Y ahora entramos a las derivativas con la ISO 14064. Esa es la norma que lleva un proceso hacia la meta de tener un proyecto de reducción de emisiones. Si nosotros miramos aquí, el primer paso es lo que tenemos aquí del lado izquierdo, ¿no? Es un inventario de emisiones inicial con base a la ISO 14064. O sea, tenemos que hacer el inventario de emisiones. Viendo el inventario de emisiones, nosotros hacemos nuestra declaración de gases de efecto invernadero y ahí sabemos dónde están las fuentes de emisión de mi empresa. Se va colocando en procesos, en líneas de producción, en productos, pues ahí depende. Eso depende del tipo de industria, el tipo de empresa que es. Y ahí entonces tomamos lo que son las acciones. Esas acciones es lo que me va a generar una derivativa. ¿Por qué? El commodity que yo estoy vendiendo, que es la generación de energía, es una cosa. La derivativa financiera que yo puedo colocar en la bolsa va a ser la acción que está haciendo la reducción de emisiones. Y como nosotros miramos, se puede hacer sobre productos o sobre procesos, siendo que sobre productos tenemos un ecodiseño y sobre procesos, eficiencia energética, lo que acabamos de hablar anteriormente, ¿no? Para productos podemos hacer una evaluación de ciclo de vida, un ACV, que es otro proceso muy interesante. Ese es otro tema muy denso, muy vasto. Me imagino que muchos de ustedes ya lo conocerán. Y realmente es un tema muy apasionante. A mí me gusta muchísimo. Yo trabajé también en una empresa de ACV con unos colegas en Río de Janeiro hace algunos años. Y me gustaba muchísimo. Y pues bueno, luego tenemos eficiencia energética, que fue lo que estábamos ahorita hablando, ¿no? El ISO 50001, el plan de manejo. Y esas acciones que les digo nos va a llevar al siguiente paso, ¿no? Que es inventario de emisiones, nuevamente. Y esas emisiones compensadas o reducidas. Y ahí nosotros vamos a saber, ¿aumentó? ¿Disminuyeron mis emisiones? Si disminuyeron, podemos pensar entonces en derivativas. ¿Dónde puedo colocar esas derivativas? Ustedes, muchas veces actualmente se piensa el MDL, sí, pero el MDL solamente me va a dar 30 céntimos por tonelada, no. Ese es uno de ellos. Tenemos toda la iniciativa privada, tanto de lo que es el VCS Gold Standard, como las derivativas específicas de generación de energía renovable, que es lo más nuevo del mercado, que se trabaja en base a lo que gobiernos locales han hecho. Bueno, vamos a platicar ahorita sobre los actuales mecanismos de mercado de cambio climático, a lo que queremos entrar básicamente. O sea, eso ya es el core, digamos, la base de esta presentación, ¿no? París. ¿Se recuerdan que fue hace 2 años? Fue un gran logro para la humanidad, honestamente. Yo estuve muy orgulloso cuando lo firmaron. Yo no tuve la oportunidad de ir a París, pero lo estuve siguiendo muchísimo. Y este año, mientras estaba en el Foro Latinoamericano de Carbón de Panamá, fue creo que al segundo día, llegó la noticia de que se había ratificado. Fue la Unión Europea, lo ratificó, y no me recuerdo qué otros 2 países, pero creo que eran 2 africanos, y se llegó al quórum para que se ratificara el acuerdo de París. Fue una cosa increíble, porque se recordarán que el protocolo de Kioto firmado en el 97, pero se tardó años en ratificar, mientras que París, menos de un año, porque ni siquiera se había llegado a la COP en Marrakech, que fue ahora, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros miramos de interesante en el Acuerdo de París? Es el artículo 6. El artículo 6 del Acuerdo de París, y esta es una información que tengo de IETA, ¿no? De la International Emission Trading Association, de la cual yo he sido parte también, y justamente los conozco. Ellos nos dicen que
que da la oportunidad para expandir y llegar a una precificación de carbono. Es que ahora la clave está en precificación de carbono, que pueda hacer la implementación total de los NDCs, las contribuciones nacionales determinadas. Esos NDCs fueron presentados por cada uno de los países miembros de la COP, de la Conferencia de las Partes, ante la UNFCCC, la Secretaría de Cambio Climático, y en ella cada país está dando lo que sería su contribución para disminuir el cambio climático. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, que es donde me encuentro actualmente, se está diciendo de que 80% de la generación de energía va a ser renovable para el año 2020. Actualmente va por 60%, así que solo les falta 20%. Yo creo que es posible. Pero bueno, cada país ha colocado su propia determinación. Pero ¿por qué es tan interesante esto que nos comenta aquí? Esto es la opinión de Dirk Forster, el presidente de IETA. ¿Por qué es que es tan interesante? Porque estamos hablando de precificación de carbono. Significa de que ahora por bloque vamos a conseguir definir el precio de una tonelada de carbono. El protocolo de Kioto, ¿qué hacía? El carbono era un commodity que entraba a una bolsa de valores y ahí se daba un precio, punto. Sí. Y ahora nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a través de las NDCs. Eso es muy interesante, porque ahora ya se toma el bloque de países como uno, no se toma como global, se toma por bloques. Entonces, y el carbon pricing, que nosotros lo estamos ahorita trabajando mucho con el Banco Mundial, inclusive los invito a que busquen lo que sería el Carbon Pricing League, la Liga de Precificación de Carbono del Banco Mundial, que las mayores empresas del mundo, que emiten del mundo están ahí presentes y bueno, yo estuve en varias reuniones de ellos también. Es muy interesante esos foros de ellos. Porque aquí se está hablando, por ejemplo, en el caso de América Latina, tenemos dos casos muy especiales, lo que es México y lo que es Chile. Porque ellos son los primeros países que están implementando un impuesto al carbono. En el caso de México era $2 por tonelada de dióxido de carbono emitida. Y en el caso de Chile todavía estaban en conversaciones en eso, ¿no? Y entonces lo interesante es ver que cómo es que ahora cada país va a conseguir dar un precio a su carbono en sí. México, por ejemplo, continuando con México, ¿no? Existe la plataforma México 2, así el 2 abajo con Fran, México CO2 por decir, donde ellos están ofreciendo proyectos 100% mexicanos y ellos están dando los precios del carbono a través de eso ahí. Ese es el buen amigo Piquero que está llevando este proyecto ahí. Y es interesantísimo ver que ya como por bloque estamos consiguiendo. La misma Naciones Unidas está intentando crear eso a través de su plataforma Carbon Neutral Now, también los invito a que lo busquen, en el cual se está colocando por regiones la precificación de carbono y cada uno puede dar el precio del carbono que quiere. Pero no es así de simple, porque eso, como es al final un mecanismo financiero, tiene mucho que ver con políticas locales y eso es lo que nuestros países ya están comenzando a hacer. Bueno, Costa Rica, por supuesto que es uno de los países pioneros en esta área, que ya está intentando ser carbono neutro, entonces va a vaciar su economía en carbono. Eso es increíble. Son realmente, para América Latina es un orgullo que países como Costa Rica estén haciendo este tipo de iniciativas. Entonces, por eso es que los compromisos a ser alcanzados en la próxima COP, la próxima conferencia de las partes, será de vital interés para los mercados regulados de carbono. ¿Por qué? Porque entonces ya vamos a ver el mercado interno que tiene Corea, el mercado interno que se está diseñando en China, a ver si finalmente Brasil se anima y lanza su mercado interno, que desde hace muchos años se está hablando. Vamos a ver qué pasa con el caso de Chile, vamos a ver la economía basada en carbono de Costa Rica, vamos a ver qué paró el impuesto de carbono que México está teniendo, porque entonces esa COP nos va a dar ahorita la idea de los nuevos mecanismos, y recordemos, existen también mecanismos transnacionales, como es el caso del famoso Tres Amigos, ¿no? Que es México, California y Quebec. Y no son ni siquiera países, California y Quebec son regiones, son estados de Canadá y Estados Unidos respectivamente. Y los tres han firmado el acuerdo para hacer un cap and trade entre ellos tres.
Teníamos el caso del estado de Amapá en Brasil, que hizo un acuerdo junto con California para ser el proveedor de créditos red de bosques de protección del Amazonas para el cap and trade interno de California. Tenemos el New York Gas también ahorita que está entrando, y ese es el interesante para los productores de energía. Luego me preguntan, tenemos el New York Gas que está entrando también, el estado de Nueva York. Y entonces estamos aquí nosotros viendo un crecimiento de estos mercados paralelos, que son regulados. Claro que son regulados, porque no son voluntarios. Son gobiernos locales que geopolíticamente se están posicionando para combatir el cambio climático. Por eso es que es esta última conclusión. Se espera que sean diferentes al MDL implementado a partir de Kioto, siendo que esta vez será de acuerdo a situaciones geopolíticas. Kioto era global. Las reglas que habían para África del Sur eran las mismas reglas que eran para China, las mismas para Zimbabue, las mismas que eran para El Salvador, las mismas que eran para Costa Rica. Punto. Actualmente tiene que cambiar eso. Y por eso es que el Acuerdo 6 nos dejó muy emocionados, porque habla sobre lo que ya son las NDAs, como cada país llevando su rumbo y precificando el carbono. Y eso es muy emocionante. Y claro, mantenemos los mercados voluntarios, que son los que han mantenido el momentum. O sea, hay que decir una cosa, cuando colapsó el mercado de Kioto, quien mantuvo todo este momentum de las derivativas de cambio climático ha sido los mercados voluntarios. Y mantienen su vigor y robustez. Un crédito de carbono emitido en un mercado voluntario, ya sea VCS o Gold Standard, va a ser un crédito que es medible, calculable y verificable. Que esas son las tres partes importantes para cualquier tipo de crédito de carbono. ¿Y por qué es que se mantuvieron? Porque es una manera de mantener a las empresas dentro del círculo, disculpen un error de ortografía, del círculo de sostenibilidad y generación de derivativas de cambio climático, que son un commodity que forma parte de los activos de una empresa. Muy bien. Tal vez en este momento tenía un valor mi crédito de MDL de 30 céntimos, pero si yo tenía en los mercados voluntarios, lo podía vender a 5, 6, 7 dólares. Y eso, de irme de un mercado para otro, no es ningún problema. Eso se llama un swap, que es una práctica muy normal, muy común. Inclusive, el Gold Standard permite que el proyecto esté registrado como MDL, generando créditos para Gold Standard, y en el caso de VCS es un simple swap que se tiene que hacer al final. Entonces, y aquí es lo que estoy ahorita mencionando. Los dos más importantes en la actualidad siguen siendo Gold Standard y el Verified Carbon Standard, VCS, siendo Gold Standard en Suiza y el VCS está en Washington. Pero hay otros que están hechos a base de reglas de gobierno local, lo que les mencionaba, ¿no? Los tres amigos, el mercado Quebec, California, México, el mercado interno de México, el mercado interno de Nueva York, y muchas veces, les digo una cosa, ni siquiera se trabaja en base a toneladas de dióxido de carbono equivalentes, se trabaja en base a otro tipo de medidas. Y eso es muy interesante, especialmente para los que tienen pequeñas plantas de generación de energía renovable. ¿Cómo elegir cuál es el correcto? Lo que les digo, es una cuestión geopolítica. ¿Dónde quiero tener mi nicho de venta? Por ejemplo, ustedes sabían que este año salió el acuerdo de IATA, la Asociación Internacional de Aviación, en el cual se han adherido 30 y tantos países hasta ahora al piloto, porque ellos tienen la intención de reducción de emisiones en los vuelos transnacionales. Dentro de lo que era el EU ETS, por ejemplo, en Europa, la industria de aviación tenía que hacer disminución de las emisiones, pero cuando era un vuelo Francia, digamos París, para Pekín, como es un transnacional, pues bueno, solamente dentro del espacio aéreo de la Unión Europea, fuera no. Entonces vino IATA y hizo el acuerdo y ahora todas van a tener que estar de acuerdo con eso en el año 2027, pero ya entraron en el plan piloto 36 países, siendo todo el bloque de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos por parte de América del Norte
Y, bueno, México es América del Norte y Guatemala. Los únicos dos países de América Latina que están dentro del acuerdo de IATA es México y Guatemala. Pero ¿eso qué significa? Que las líneas aéreas de los países que se encuentran con vuelos transnacionales que se han adherido a este plan, tienen que comenzar a disminuir emisiones. ¿Y cómo lo hacen? A través de los mecanismos de mercado. ¿Quién fue? ¿Delta? No. ¿Cómo se llama la otra línea? Ahorita se me olvidó. Pero solo el año pasado, una de las mayores líneas aéreas de Estados Unidos hizo la compra de más de 1 millón de créditos, anticipándose a la entrada de este mercado. Y así nosotros ya estamos bien, y fue hecho a través de CETEX. Y nosotros ya estamos viendo ahora que las otras tantas líneas aéreas de los países que están adheridos en entrar. Y por cierto, estamos aquí hablando, como les dije, Estados Unidos y Unión Europea, que son los que tienen las mayores líneas aéreas del mundo. Entonces, está tanto todas las líneas aéreas de Estados Unidos como British Airways, Lufthansa, Iberia, Swiss Air, bueno, KLM, tendrán que adherirse. Pues, bueno, ese es, por ejemplo, un nicho de mercado que va a venir. Estamos esperando ahorita que sale el nuevo mercado en Europa, el nuevo EU ETS. Esa es la siguiente parte. Ahí vamos a adherir. Y se espera que se adhieran más empresas que solamente las tradicionales que ya estaban, que fueron las de metalúrgica, cemento, generación de energía, manufactura de energía pesada. Bueno. Y aviación, que fue la última que colocaron. Entonces, es una cuestión de tener alguien, un especialista, que le diga, vamos a entrar aquí, vamos a entrar allá, porque sí, es un mercado grande y hay que tener visión de dónde entrar. Pero lógicamente también tenemos que financiar, ¿no? Existe eso. Y hay financiamientos, inclusive no lo coloqué aquí, justamente me estaba recordando hoy de mañana porque estaba recordándome las NDCs, porque un amigo mío aquí en Guatemala me vino a pedir ayuda que quería que lo ayudara a entrar a un fondo suizo que está dando ahorita 13 millones de euros que está distribuyendo en proyectos de energía aquí en América Latina, y tenían que ser todos hechos en base a los objetivos del NDC del país donde se iba a implementar el proyecto. Entonces, hay financiamientos. Esta era la Sen Foundation, si no estoy mal. Y entonces tenemos también a NEFCO, que son los países escandinavos. Tenemos el Banco Mundial, que tiene el famoso Project, el PAF, y donde lo vamos a comercializar a través del ICE o el EEX. Hay diferentes bolsas de valores, ETF, ETF, hay muchísimas. Y la originación, que sería básicamente cómo voy a trabajar mi proyecto, porque muchas veces, como les digo, este es un mercado que es algunas veces un poco difícil ver dónde, qué hago. Uno se pierde muy fácilmente y para eso hay empresas globalmente importantes como Alcott o South Pole que los pueden ayudar, los pueden llevar. Y pues bueno, ¿cuáles son las preguntas más importantes que nos debemos de plantear? ¿Puedo generar derivativas? Ahí regresamos a la parte de la eficiencia energética. Si yo ya tuviera un proyecto registrado, como es el caso de muchos que tienen el proyecto registrado pero no está funcionando, ¿estoy en el esquema correcto? Muchas veces no. Muchas veces me metí un MDL, pero ¿y qué pasa si realmente ahorita consigo venderlo mejor en los esquemas nuevos de Cap and Trade? Pero si no los conozco, ¿cómo voy a saber llegar a ellos? ¿Dónde puedo vender mis créditos? O sea, ¿qué bolsa de valores me conviene? ¿Qué región me conviene? ¿Lo vendo en Europa? ¿Lo vendo en Estados Unidos? ¿Lo vendo en Canadá? ¿Y me servirá a futuro mantener mi proyecto registrado? Bueno, mi respuesta es simple, sí. Servirá mantener el proyecto registrado, ya que vimos que existen acuerdos locales, existe el Acuerdo de París, viene la siguiente COP y el cambio climático se está viendo, se está comprobando y pues el mundo está yendo hacia una economía de carbono, así como antiguamente fue una economía basada en petróleo, ahora va a ser una economía basada en carbono, en no emitir el carbono. Bueno, muchísimas gracias. Estoy abierto a cualquier duda que tengan, por favor. No sé, Marisol, ¿qué hago ahorita? Muchísimas gracias, Sebastián, por tu lección de participantes.
para que puedan hacernos llegar sus preguntas. ¿Puedo parar de compartir la pantalla? ¿Ya todos tomaron mis datos o si quieren los puedo... Yo les di aquí mis datos más personales, así que a través de ellos me pueden contactar. ¿Aló? Bueno, voy a apagar mi micrófono. Bueno, estoy aquí, no sé, Marisol, yo vi que ya colocaste aquí algunas preguntas. ¿Quieres que las responda ahorita? Ok. No, ¿Cómo? todavía participantes. Todavía no tenemos punta participantes, esperemos un poco. Muy bien. Recuerden que es importante escribir en el chat con un mensaje dirigido a todo el mundo para que podamos visualizarlo. Sí, ya tenemos una. Nos dice Esmeralda Ibar. ¿Alguna URL que pudiera recomendar con conceptos generales? Definitivamente, si para entrar en conceptos generales, yo les recomiendo muchísimo, primeramente, entrar a la página de la UNFCCC, que es www.unfccc.int. Ahí hay muchísima información sobre todo lo que es desde el inicio del protocolo de Kioto hasta lo que es París. Para la parte de los mercados voluntarios, yo les recomendaría muchísimo si pudieran bajar, yo les voy a colocar en el chat, voy a intentar mostrar ahorita, es el State of the Voluntary Market, es un reporte que lo hacen anualmente, aquí ya lo encontré, del Ecosystem Marketplace, que es un think tank que se encuentra ¿cómo se llama? En Washington. Se los voy a colocar aquí en el chat ahora, a ver cómo puedo hacer eso, todo el mundo aquí. Aquí, si ustedes entran en esto, aquí van ustedes a encontrar lo que es el estado de los mercados voluntarios. Es un reporte muy interesante, muy completo. Y claro, si quieren saber un poco más sobre todo lo que es la parte de los mercados regulados, entren a lo que es Naciones Unidas. Ahí ustedes van a encontrar desde los índices de cada uno de los países, va a encontrar lo que es lo que se hizo en París, va a encontrar el histórico de venta, compra de créditos. Es muy completo lo que lo que se tiene ahí. Gracias, Sebastián. Nos pregunta Manuel Teresa, ¿qué concepto? Disculpa, repítelo por favor. Sí, nos dice Manuel Brena, me interesa que amplíe el concepto de precificación del carbono. Sí. Cuando hablamos de darle un precio al carbono, esto sería una política, lo que se le llama de las zanahorias y los palos. Es un nombre un poco extraño, pero zanahoria y palo significa lo siguiente, es cuando me ponen un impuesto por emitir o cuando me dan una subvención por no emitir. Entonces, ahí cada país va a ir decidiendo. Si yo tengo, por ejemplo, una empresa de manufactura y estoy emitiendo sobre el límite que me dio el gobierno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pagar. Y entonces el gobierno va a decidir que va a ser 2, 3, 4 dólares, no sé, por cada tonelada sobre lo que yo tengo derecho a emitir. Entonces, ahí significa que para mí, la tonelada de carbono que estoy emitiendo me va a costar tanto. Pero si estoy por debajo de lo que el gobierno me permite,
Entonces, él me va a decir, entonces, mire, si usted está emitiendo por debajo, usted no tiene que pagar tanto de impuesto de renta o de impuesto territorial. Puede haber un acuerdo sobre disminución de impuestos. Entonces, quiere decir de que la tonelada de carbono, entonces ahí nosotros hacemos una ponderación total de cuánto me está costando la emisión del carbono. Y eso es una cosa que se toma en cuenta en el momento de entrar en un mecanismo de carbono. Porque si yo ya voy a estar teniendo una empresa, qué sé yo, una generación de energía eólica y la quiero colocar en un mecanismo para derivativa de cambio climático, entonces hasta ahora estamos en los mercados voluntarios. Pero en el momento que los países comiencen a dar un precio por tonelada emitida, que sería el impuesto, entonces ahí ya entramos en estarle dando a este commodity un precio fijo por región. Eso quiere decir que deja de ser algo que solamente se tiene como un concepto prácticamente irreal de bolsa de valores, sino que ahora lo vamos a tener como un concepto ya real. Están diciendo que por una tonelada que usted emita tiene que pagar tanto. Entonces eso quiere decir que mi tonelada cuesta tanto y eso ya está ahí. Entonces se le da un precio ya real, no solamente como un commodity, sino que ya se le cambia un poco la idea. Esa es la precificación básicamente y eso es todo lo que se está siempre discutiendo. Y como les digo, la base es eso, ¿no? Si va a ser un impuesto o va a ser una subvención lo que va a ser al final. Eso no sé si me expliqué. Si quiere podemos conversar esto en privado más tiempo porque sí es un tema muy largo. Y sí hay varios documentos que les podría yo recomendar si están muy interesados en este tema. Muchas gracias, Sebastián. Tenemos una pregunta de Manuel Urena. Ya nos dice que dio respuesta a la pregunta. Tenemos una pregunta de Ignacio Núñez. Gracias por la presentación. ¿A qué se refería con las materias? Sí, las no fósiles. Las no fósiles son las de energía renovable. Son todo tipo de generación de energía. O sea, cuando tengo como un producto, un megavatio hora, el cual no ha sido hecho en base de quema de productos fósiles, tanto como sería búnker, como que sería diésel o carbón. Ya, nos pregunta... ¿sí me... ¿Aló? Aló, Sebastián, ¿sí me... Aló, aló, ¿sí me escucha? Hola Marisol, tomo la posta. Sebastián, buenos días. Pregunta de Nancy. Gracias por la exposición. ¿Algún método que recomiende para calcular las emisiones de una empresa? Creo, ¿Aló? creo que perdimos el audio de Sebastián. Ahí está. ¿Estoy aquí? ¿Sí no escucha, Sebastián? Ya. Sí, ¿Sí me disculpe, yo escuchas? no sé qué pasa. Sí, perfectamente bien. No, no te preocupes. Muy bien. Teníamos una pregunta de Nancy. Dice, gracias por la exposición. ¿Algún método que recomiende para
Sí, definitivamente para eso se puede utilizar lo que es entre a la página del Greenhouse Gas Protocol, el protocolo GHG que se llama, que eso es del World Resources Institute, y ahí se encuentran todas las metodologías para calcular huellas de carbono de empresas, dependiendo del tipo de empresa, dependiendo de la funcionalidad que se tiene. Es interesantísimo. Para América Latina se trabajó ya uno específicamente en Brasil, que es el protocolo brasileño de GHG, que es el que básicamente utilizamos nosotros. Y pues ese es el método más reconocido que hay globalmente, es muy bien aceptado. Y pues si tiene cualquier duda me puede mandar un correo, yo le puedo guiar un poco sobre el tipo de empresa que tenga, yo le puedo guiar un poco sobre más o menos por dónde puede llevar usted y quién se lo podría trabajar, y bueno, luego viene una validación y pues es un sistema muy interesante. Ya, muchas gracias, Sebastián. Creo que tenemos algún problema con el audio. A ti te escuchamos perfectamente. No, no estoy una experiencia de derivativa, porque poner energía eléctrica de fuentes renovables en un país que posee una baja canciones para dar a otro país. Experiencia. Es esta pregunta de derivativas por generar de energía eléctrica de fuentes renovables. Ajá. Sí, claro, existe. Es más, inclusive ahorita se acabó de hacer unos trade-offs de eso, justamente lo estaba hablando con unos colegas míos en Nueva York, y sí, existe. Y justamente ese es exactamente el tipo de derivativas que ellos están buscando, de países que poseen una baja cantidad de emisiones hacia un país que tiene una fuente de energía que tiene altos rendimientos fósiles. A ver si lo entendí bien. Yo creo que, vamos a ver, con una matriz con alto porcentaje de energía eléctrica producida por fuentes fósiles. Sí, existe. Existe, definitivamente existe. Ese es el caso exactamente que se está buscando. Justamente ellos están buscando países en los cuales no existe mucha oferta, son fuentes son fuentes renovables, y eso se vende a países que sí tienen un alto índice de fuentes fósiles. Existe eso definitivamente. Gracias, Sebastián. Tenemos una última pregunta de Manuel Urena. Quisiera saber cómo asumen los países latinoamericanos el Acuerdo de París con base en experiencia. Muy buena pregunta. Los países latinoamericanos en sí lo han acogido muy bien. El bloque, realmente la América Latina se comportó como bloque en esa última negociación. Y bueno, los países andinos y América Central están muy bien encaminados hacia lo que sería los NDCs que ellos han creado. Cada uno presentó un NDC, lo cual es muy bueno. Ese es el compromiso que esos países están llevando. Y pues se mira muy positivo el futuro. Inclusive los mercados de Norteamérica están viendo mucho hacia América Latina como la fuente de derivativas para suplir su necesidad de los cap and trade internos. Eso es muy importante que se tiene que saber. Entonces, América Latina se está yendo hacia un lugar muy interesante en tomando un puesto de lideranza a nivel global. Asia está haciendo su parte, pero Asia está más que nada quedándose como un mercado asiático propio ya. Cambio que América Latina todavía tiene toda la oferta, tanto para Norte como para Europa. Entonces, América Latina está prácticamente se está perfilando como la siguiente región que va a estar creando las derivativas en base al Acuerdo de París para la siguiente etapa de todos sus mecanismos globales. Ya,
Ya, muchísimas gracias por las preguntas. Agradecer muy especialmente el tiempo, participación, esta excelente presentación que nos ha dejado el día de hoy. Te la invito hasta el próximo evento. Sí, muchísimas gracias. Y como les dije a todos, pueden contactarme por cualquier duda que tengan. Yo dejé mis contactos allá al final. Y Marisol, ¿no puedo colocarlos nuevamente aquí en el chat? Si quieres, adelante. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día y espero seguir contestando sus respuestas ahora aquí en la parte más privada. Y felicitaciones y éxitos en sus labores. Y hasta la próxima. Gracias también a todos por la conexión de los eventos. Gracias.